No puedo. Buenos días. Ya estamos de regreso. Ya acabo de revisar los videos de cada uno de ustedes de las exposiciones que hicieron. Ya para empezar con el grupo 2, respecto a la ronda de preguntas para ponerle la evaluación que le corresponde. Hasta eso vamos a aprovechar el tiempo y vamos a tomar asistencia. En general, los videos que han presentado, las grabaciones que han presentado están bien. Un poquito de nerviosismo pude observar en alguno de ustedes al momento de exponer. También pude notar de que le faltó un poquito más de asertividad y anunciar al compañero, es decir, a continuación se va a presentar el compañero Jaime Alvario, la compañera Melanie Álvarez, o la compañera Fátima Almeida, o la persona el nombre de la persona. Entonces, tenían que indicar eso, presentarse, eso también es parte del proceso de exposición. Entonces, para futuros casos donde les toquen exponer, recuerden eso, anunciar el nombre del compañero que viene, y bueno, en fin. Entonces ya veo, parece que ya se estabilizó el ingreso, ya no veo más personas que están ingresando. Igual al señor presidente del curso para que por favor le comunique a los compañeros que no se hayan conectado todavía para que estén en la lista, ¿no? Entonces vamos a mencionar bueno. Entonces ya ahora sí, ya se normalizó el registro, el ingreso de las personas. Atención a la lista, por favor. Melanie Álvarez. Presente. Buenos días. Jaime Alvario. Presente. Buenos días. Anderson Astudillo. Presente. Buenos días. Presente. Steven Briones. Presente. Buenos días. Diana Cali. Presente. Buenos días. Nicole Carranza. Presente. Buenos días. Alex Cepeda. Alex Cepeda. ¿Tiene problemas de audio, Alex? Sí, lo veo. Girina Chávez. Girina Chávez. ¿Está? Vanessa Consuegra. Presente. Buenos días. Marlon Conza. Presente. Buenos días. Buenos días. Desire Desiderio. ¿No está? Paulo Estupiñán. Presente. Buenos días. Días. Presente. Buenos días. María Gutiérrez. Buenos días, presente. Buenos días. Nayeli José. Buenos días, presente. Buenos días. Isabel Arriategui. Presente. Buenos días. Alison Lema. Presente. Buenos días. Joana Maiza. Joana Maiza. Joana Licedes, ¿no? Sí, ella tiene problemas de audio. ¿Y cómo va a contestar las preguntas a los que tienen problemas de audio hoy día?
Luis Mejía. Presente. Buenos días. Jordan Molina. Presente. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, cierto, ya estamos de tarde. María Muñoz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Abraham Parrales. Presente. Buenas tardes. Presente. Ámbar Ramírez. Ámbar Ramírez. ¿Dónde está? José Reyes. Presente. Buenos días. Fergie Robles. ¿Dónde está? Presente. ¿Quién es? ¿Fátima? A ver, Fergie Robles. Robles. Presente. Ya, listo. John Rodríguez. Buenos días, economista, Desiderio. Buen día. John Rodríguez. A ver, John Rodríguez. Pareció escuchar mal. Bueno, Britney Solís. Britney Solís. Está acá. Karen Tiña. Presente. Buenos días. Buenas tardes, bien dicho. Buenas tardes. Mariela Vargas. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Fátima Almeida. Presente, profe, buenos días. Buenas tardes. Y Olger Villalba. Presente. Buenas tardes. A ver, por ahí tengo alguien escrito en el chat. Maisa. Maisa. Ahí así. Bueno. Y entonces aquí tengo ya las Economista, Desiderio. 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 Juana. Desiderio. Sí. Ya listo. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a la siguiente parte de la exposición que ya hicieron. Aquí tengo ya los videos de los grupos que ya expusieron. Entonces voy a ir, vamos con el grupo 2. Este grupo está compuesto por Anderson, Girina, Fergie, Villalba, Cali y María Muñoz. Ustedes expusieron lo que es la variación del consumo autónomo. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y ¿qué es lo que se va a evaluar? Se va a evaluar se va a evaluar lo que es la concordancia de lo que expusieron con respecto al tema, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a medir la concordancia? En función de lo que ustedes ya han expuesto, ¿no? Ya he escuchado lo que ustedes han expuesto, ahora vamos a hacer las preguntas. Ingeniero, ese es otro grupo. Ustedes son el grupo 2. Sí, este es otro grupo, exactamente. Gracias. Grupo 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, se me quede más. Entonces voy a hacer algunas preguntas y se va a evaluar de manera personal cada vez que cada uno conteste. O sea, yo voy a hacer un número de preguntas equivalente a, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 integrantes, entonces voy a hacer mínimo 7 preguntas, donde cada uno va a tener una oportunidad de contestarla. Y en el caso que la persona no pueda contestarla, cualquier otro integrante del grupo puede
ayudarle a la persona a contestar la pregunta, ¿no? Y si ninguno de los integrantes interviene para contestar la pregunta, entonces va a ir perdiendo puntuación con respecto a la defensa del tema por parte del grupo, y esto es también con la defensa del tema de manera individual, ¿ya? Entonces, prácticamente ahorita van a defender el 80% de la calificación de la exposición, ¿ya? Entonces, comenzamos. Ustedes que tenían lo que es la variación del consumo autónomo. Para Anderson, ¿qué tú nos puedes mencionar? ¿En qué consiste esto de la variación del consumo autónomo? ¿Qué nos puedes mencionar tú? ¿En qué consiste eso? ¿A qué se refiere? Consiste en cambiar el ingreso de una variación de una nación, Sí, como de los habitantes, así. ya. Otra pregunta. ¿De qué manera ustedes pueden determinar esta variación del ingreso se da en una nación? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo clasifican? Diana Encalada. Esto no se puede medir por medio del ingreso. Se mide por medio del ingreso. ¿Y de qué manera se lo mide? De forma monetaria. De forma monetaria, por ejemplo. ¿Cómo medirías tú el consumo autónomo de las personas? ¿Cómo se mide ese consumo autónomo? ¿De dónde sale? De los sueldos y salarios, o por parte de que recibe del Estado, o de instituciones privadas sin fines de lucro, pueden recibir ingresos. Ya. Sí, razonable tu respuesta. Vamos con Girina. Girina, ¿será acaso el ingreso disponible una forma de medir la variación del consumo autónomo? Y si lo es, ¿por qué será? Creo que Girina no estaba, ¿no? No está presente Girina Chávez. Si no está Girina, cualquier otra persona. ¿Podría repetir la pregunta, economista? Listo. El ingreso disponible podría ser una manera de medir la variación del consumo autónomo, y si lo fuese, ¿cómo lo haría? A ver, Muñoz. Responderle la pregunta. A ver, por supuesto. El ingreso disponible. ¿Ya? El ingreso disponible, ¿no? Acuérdense, cuando nosotros hacíamos el cálculo de las cuentas nacionales, había un rubro que se llamaba ingreso disponible. El ingreso disponible puede servir para calcular el consumo autónomo. Esa es la primera pregunta. ¿Usted tiene que decir sí o no? Y si lo fuese, ¿por qué sería? ¿Cómo sería? Yo opino que sí. Ya. Podría, o sea, podría hacerlo como ejemplo. No hay problema, denlo como un ejemplo. Por ejemplo, con el ingreso de las familias, que mientras más sea el ingreso, podría haber más consumo. Así como podría ser al contrario, si no depende del ingreso que las familias obtengan. Ya, depende del ingreso. ¿Quién más me puede dar alguna otra respuesta? ¿Ustedes? Muñoz, ¿no? Sí, economía. ¿Ya? A ver, Abraham,
¿Qué otro argumento tú nos podrías dar, además del que dio la señorita María Angélica? Bueno, como dijo mi compañera, que el ingreso y el ingreso autónomo tienen ¿Estamos hablando? similitud, porque... Hola, hola, Sí, le escucho. ¿escuchan? Sí. Ahí, listo. Bueno, repetir, el ingreso autónomo, el consumo autónomo depende de los, ¿cómo se llama? Del ingreso, de verdad. Supongamos que en un hogar, ese hogar está, ¿cómo se llama? Pagando una, y por ende motivo el hogar pierde su trabajo, ¿no? Entonces ya se ve afectado ese ingreso. Por ende tendrá que emigrar a otra parte y es pérdida como para el Estado, porque ya esa familia ya dejará de consumir lo que antes consumía. Ejemplo, lo que si antes compraba 10 libras de arroz, ya no la comprará siquiera una. Entonces bajará la economía, tanto como de ellos como del país. Ya, listo. A ver, Fergie Robles, ¿se encuentra Fergie? Creo que tampoco estaba en la lista. Ah, no, sí está Fergie. A ver, Fergie, ¿de dónde obtiene o de dónde obtendrá las economías estos rubros para sostener el consumo autónomo? Fergie. A ver, Olger. Bueno, aquí la economía de dónde obtendrá para lo del consumo autónomo. O sea, en sí lo que yo tengo entendido es que el consumo autónomo es cuando la renta es igual a cero, pero por ejemplo, ¿cómo se obtendrá? Por ejemplo, en los servicios básicos, que aunque la renta sea cero, usted tiene que en sí pagar esa tasa de interés, que es algo que está como estipulado. Así más o menos. Ya. Y a ver, ya está ahí. Vamos a otra pregunta. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo ocurrido en la economía ecuatoriana con respecto a un caso en donde haya habido una variación del consumo autónomo? Cualquiera de los 7 integrantes del curso. Nadie. ¿Algo más que quieran acotar con respecto al trabajo antes de poner ya la nota final? Economista, podría ser el ejemplo del municipio. Ya, ¿qué hace el municipio? Ejemplo, el es verdad. Sea que uno consuma ese bien o servicio, se va a tener que pagar una tasa de impuestos, ¿no? Eso podría ser como un consumo, sea autónomo, o sea que tú lo utilices, vas a tener que pagar, porque estás ¿cómo se llama? Ya realizaste el contrato, estás, ¿cómo se llama? Obligado a pagar. Ya. ¿Alguien más? Ya mismo voy. ¿Alguien más? Profesor, yo puedo contar algo, verá. Lo que pasa es que está previsto que en el Ecuador se puedan subir los impuestos y esto se vería afectado al consumo de las familias, de los hogares. Ya. Por ejemplo, se estaba estipulado que del 12% se suba al 15%. Bueno, es lo que encontré en las noticias. Ya. Pero, ¿de dónde obtendrían las personas estos recursos para cubrir en caso de un desempleo? ¿Quién me puede decir algo de eso? ¿Podría repetir, economista, de dónde tendrían las personas? En el caso de que en las economías, en el caso de la economía ecuatoriana, un grupo de personas se queda sin trabajo, ¿de dónde obtendrían los recursos estas personas para cubrir
su consumo autónomo. Hay una palabrita que se resume todo eso. El crediticio, ellos acuden a los bancos para hacer préstamos y poder consumir. Correcto, una sería los créditos, correcto. ¿Qué otra forma? ¿Qué otra fuente? ¿Nadie más? ¿Ya? ¿A la una? ¿Además a las dos? Préstamos. Préstamos, ¿ya? ¿Qué otra manera? Señorita Muñoz. A través de los préstamos. ¿Ya? ¿Nadie más? Bueno. A ver, Olga, te doy la palabra. No, bueno, listo. Entonces, aquí sí pusieron algo de economía ecuatoriana, les voy a poner 8, algo citaron. Esta es la defensa del tema, defensa como grupo, han estado bien flojos. ¿Verdad que han estado bien flojos? Yo me esperaba un poquito más de participación. Esta sería la nota final que les iría a la exposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar con el grupo 3. Entonces, el grupo 3... Grupo 3... El grupo 2 le puso... Está compuesto por Jaime Alvario, Alex Cepeda, Juana Desiderio, Lizeth Maiza, John Álvarez y Adriana Vargas. Entonces, vamos con el grupo 3. Comencemos con las preguntas, ¿ya? El tema que ustedes han expuesto, lo dice aquí, grupo 3, es la variación de la inversión autónoma. A ver, ¿qué me pueden decir en qué consiste la variación autónoma? La variación del consumo autónomo. Yo creo que la variación más busca más como un tipo de actividad en la que puede llegar los ingresos. Más varía dependiendo de cómo sea la inversión, porque ten en cuenta que la inversión autónoma también está fuera de alcance de algunos cambios. Entonces, más se busca verla sobre un deseo de invertir, mejor dicho, un deseo de invertir sobre más otro tipo de cosas, como podría ser las tecnologías o inversiones que también se pueden hacer de forma individual. Ya, listo. Okay, gracias. Vamos, otra pregunta. Con respecto, ahorita estoy haciendo la pregunta abierta, ¿no? ¿Cuándo se daría el caso de que exista una reducción en la demanda agregada por un efecto de la inversión autónoma? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Por supuesto, no hay problema. ¿Cuándo se daría una reducción en la demanda agregada? Recuerden que todos estos efectos que estamos estudiando, la variación de la tasa impositiva, consumo autónomo, inversión del gasto, inversión autónoma, gasto público y cantidad de dinero, van a tener un efecto directo sobre la demanda agregada. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo va a haber una reducción en la demanda agregada ante una variación en el, ustedes tienen, que son el grupo 3, en la inversión autónoma? Un ejemplo cualquiera, puedes darle con un ejemplo, algún caso, como lo que hayan encontrado. Puede decirse que cuando la tasa del interés es mayor, entonces no va a tener una buena inversión, la cual esto provoca una disminución en la demanda.
Correcto. ¿Ya? Vamos con otra pregunta. ¿Qué nos pueden argumentar si el Estado, el gobierno ecuatoriano, mañana dice que quiere estimular al agro y por eso decide poner 0 arancel a todos los productos que vayan a estar destinados para incrementar el agro? ¿Qué va a ocurrir con la demanda agregada? ¿Quién me puede indicar? Nadie. Con la demanda agregada. Recuerden que su tema es la inversión autónoma. ¿Qué va a pasar con la inversión autónoma y en su consecuencia qué va a afectar con la demanda agregada? Repito la pregunta. El día de mañana el gobierno anuncia que va a liberar los impuestos para que Economista, o sea, afectaría. ¿Ya? ¿Cómo sería el efecto con la afectación? Porque cuando un producto pasa a otro país, de ley tiene que tener aranceles. No, pero el Ecuador genera impuestos. ¿Mandé? Genera impuestos. Entonces eso afectaría. ¿Cómo afectaría? Disminuiría como dice, sus valores. ¿Qué valores disminuyen? De ingresar dinero, o sea, generar dinero. ¿A quiénes genera dinero? Al momento de invertir a los productos que se les vaya quitando los aranceles. Ya. ¿Quién puede dar algún otro argumento? O sea, y tendría la subida de su producto, ya que no tienen los aranceles. Ya. A ver, John Rodríguez, ¿qué nos puedes argumentar? El grillo suena nomás. A ver, señorita Lisette, Joana. Presente. A ver, señorita Lisette, ¿quién fue la que habló hace un momento? ¿Fue usted o fue Desiderio? La que No, Desiderio. Fue Desiderio. Ya, a ver, ¿qué otro argumento usted nos podría dar? En el mismo ejemplo, repita el ejemplo. El Estado ecuatoriano decide reducir los niveles de impuestos relacionados a todos los productos, a toda la producción que se destine al agroecuatoriano. Entonces, aquí va a haber una afectación a la inversión autónoma. ¿Cómo sería? ¿En qué nivel? Miren, la primera es ¿cómo sería? Segundo, ¿en qué nivel? Y la tercera es ¿cómo se afectaría a la demanda agregada? Contéstenme cualquiera de las tres preguntas. Le repito el ejemplo. El Estado ecuatoriano el día de mañana, o el día de hoy anuncia que a partir de mañana todas las importaciones que lleguen al Ecuador, a partir del día de mañana, ¿no? Todas las importaciones que lleguen al Ecuador van a estar exoneradas de todo tipo de tributo, siempre y cuando estas exportaciones sean dirigidas a la producción del agro ecuatoriano. Entonces, la primera pregunta, esto es, ¿cómo va a afectar al gasto, a la inversión pública? ¿Lo va a aumentar o lo va a reducir? Segundo, ¿en qué medida? Tercero, ¿y cómo lo va a afectar a la demanda agregada? El aumento. Recuerden que estoy evaluando individualmente y en grupo. También flojos en la evaluación del grupo. Por ejemplo, Afectaría afectaría a los impuestos. Afectaría a los impuestos. ¿Cómo afectaría? Porque afecta la carga tributaria al soporte privado, al sector privado. Ya, afecta al sector privado. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Yo digo que dependiendo afectaría también podría ser si se centran, como se dice, que en
lo agrícola, entonces beneficiaría a una parte de personas. Y, por ejemplo, la demanda agregada, dependiendo de cómo sean los precios y todo, si vamos suponiendo que en un caso aumente la demanda, pues bajarían los precios. ¿Ya? Bajarían los precios, entonces ¿eso qué pasaría con la demanda? La demanda aumenta, pero los precios bajan. Ya, está bien. Eres Alvario, ¿no? Alvario. ¿Ya? ¿Alguna otra persona? Ya, y la última oportunidad, ¿quién puede citar algún otro ejemplo de lo que ocurre? Un ejemplo cualquiera, ¿ya? Se los voy a poner más sencillo. Un ejemplo en la que haya ocurrido en el Ecuador con respecto a la variación de la inversión autónoma. Recuerden que puede ser aumentar la inversión autónoma o reducir la inversión autónoma. ¿Algún ejemplo que refleje este caso? Cualquiera de los integrantes. A la una. A las dos. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Un ejemplo cualquiera. Un ejemplo cualquiera de aplicado a la economía ecuatoriana, relacionado a una variación de la inversión autónoma. ¿Nadie? Bueno, entonces, ya una vez cerrada la parte de las preguntas, aquí, nota, y Jaime Alvario lea para que le voy a poner, ¿qué tal? Esa sería la calificación que les iría. ¿Ya? Entonces ya se va a acabar la sesión. Nos volvemos a conectar. Economista, es que yo no sé si esté bien el ejemplo que puede hacer, pero de lo que usted dijo puede ser por medio de ahora por lo del COVID, que hay algunas empresas como que se fueron a la quiebra y ya dejaron de invertir en ciertos productos. ¿Ya? Entonces ahí iría como que una disminución o... Sí, sí es válido. Sí, estaría bien. Sí, es válido. Economista, ¿todos entramos o solo lo que tenemos que dar la exposición? Voy a tomar lista. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Desiderio fue la que actuó ahorita, ¿no? Ya Sí. te voy a poner 8.5. Sí, fue bueno. ¿Ya? Listo. Entonces, estas serían las calificaciones que les iría al final. ¿Ya? Entonces, nos volvemos a conectar para continuar con la parte de las exposiciones.